¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos. Me voy a poner acá. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que no nos conocen. Somos el Observatorio en Administración del Esfuerzo Humano, Facultad de Ciencias Económicas. Es un ámbito de investigación que creamos ya hace casi 15 años. Y esta es una de las actividades que llevamos adelante, ¿sí? Que es realizar charlas abiertas al público, invitando adelante, a docentes, profesionales del ámbito de la administración del esfuerzo humano, que es nuestra área de especialidad, ¿sí? La idea de hoy es presentar la charla que nos va a ofrecer Regina Moirano. Regina es docente de la Universidad Nacional del Sur, que tiene la amabilidad de acercarse ahora aquí con nosotros. Como verán, estamos en este aula, que es un aula híbrida. Yo ahora me voy a correr para que la tome bien la cámara a Regina, ¿sí? Porque se están sumando personas que están virtualmente en otro lugar, ¿sí? Así que tenemos la posibilidad de compartir esto, ¿no? Estar acá físicamente con Regina, y bueno, sepan que en algún momento vamos a dialogar probablemente con gente que está en otros lugares, que por suerte la virtualidad nos permite hacer eso, ¿sí? Así que bueno, contarles que la modalidad tiene esta particularidad. Regina se va a tener que parar acá y quedarse acá un poquito fija para que la tome bien esta cámara, que es esta que está acá a mi izquierda, así el público la ve, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una breve presentación del currículum de Regina. Regina es profesional y docente del área de recursos humanos, recibida con honores en el 2004 como licenciada en recursos humanos en la USAL de Buenos Aires y especializada en dirección de recursos humanos por competencias en la Universidad de Belgrano. En el año 2022 se titula como doctora en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional del Sur, así que nos acompaña desde Bahía Blanca. Bueno, hace 15 años trabaja como consultora independiente en pymes y, bueno, obviamente también es docente universitaria e investigadora. Así que, bueno, Gina, muchísimas gracias por el tiempo, por haber dispuesto de un espacio de tu vida personal para estar hoy acá con nosotros. Así que la dejo a Regina para que haga su disertación sobre la comunicación en equipos de trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janina, y muchas gracias por recibirme. Luego, para mí es un placer, un orgullo el llamado, la convocatoria. Nos encontramos en un congreso sobre la administración de recursos humanos allá en Bahía Blanca en el año 2023, y ahí estuvimos en comunicación. Encontrarse con otros que trabajan sobre áreas de interés similares y hacer este tipo de vinculaciones es absolutamente enriquecedor, así que agradezco enormemente por ese contacto, porque es lo que va manteniendo vivo el interés, el espíritu y las ganas de seguir investigando. Ahí vamos preguntando a ver qué era lo que iban haciendo, bueno, quienes escuchan hoy. Esta charla está pensada para difundir, para compartir con ustedes algo de la investigación que se está llevando adelante desde allá, desde Bahía Blanca, que, bueno, que arrancó como producto de un doctorado en administración, pero que tenía, ¿no?, esta perspectiva de poner a las personas primero, de ver qué es lo que pasa entre las personas. Así que imagínense que es como que estamos estudiando permanentemente de lo que nosotros también somos protagonistas. Así que la convocatoria para hoy es un poco que todos demos un ratito para pensar dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos con esto que nos vincula con los demás, y bueno, de qué manera, y ahí sí nos podemos ir metiendo más en el mundo del trabajo, qué es lo que estamos haciendo con eso, cómo lo podemos ir haciendo más efectivo o más productivo. Y ahí, si querés. Bueno, gracias por eso. Este es un dibujito que trae un poco lo que empezamos a conversar con la chica que trabaja en la policía, no lo voy a decir así, le tengo que decir nombre, por favor. Anabeli y Agustina, gracias. La idea es, si vamos a dedicar un rato a contar un poco sobre esta investigación y algunos de los puntos principales, sí los voy a invitar a que lo vayamos transformando a la medida de sus intereses y sus inquietudes,
porque ese es el valor realmente que ustedes se van a llevar, ¿no? ¿De qué se pueden apropiar de todo esto? Algo de la presentación que yo les traigo son algunos recortes, algunos retazos de datos que me parecía siendo interesante para ustedes, ¿sí? En este dibujito hay algo de esto que estábamos charlando de nos encontramos, ¿no? Distintas personas con distintas características, colores y formas, y sucede algo en este mundo laboral. La idea, en el contexto de las organizaciones, hablamos de organizaciones que buscan cierto nivel de productividad, y no me limito solamente al ámbito privado, sino que también en el ámbito, digamos, incluso de las ONG, lo que estamos buscando es eficiencia, ¿no es cierto? Si tenemos una ONG, un comedor para darle a los chicos y con los mismos recursos, hablando de la administración del esfuerzo humano, ¿no? Si con los mismos recursos, en vez de darle de comer no en un merendero a 50 chicos, le puedo dar a 70, entonces esto también, digamos, es parte de lo que nos está convocando, ¿no es cierto? Cómo nos podemos organizar, qué es lo que pasa acá adentro para lograr cierta, sincronización, cierta eficiencia, cierta productividad. Así que pareciera que nos paramos en este paradigma, que es el paradigma del cumplimiento de los objetivos, el paradigma de la resolución de los problemas. Hoy los problemas empiezan a ser cada vez más complejos, seguramente ya han participado de algunas charlas, de algunas clases en donde se define al mundo organizacional como volátil, ambiguo, cada vez más rápido. Había un autor que decía, hoy es el día más lento del resto de tu vida, ¿no? Ese es el ritmo que convoca a las organizaciones, ¿no? Y en esas organizaciones, bueno, ahí estamos los facilitadores de recursos humanos, los líderes, los gerentes, ¿no? Los emprendedores, que tenemos que tratar de hacerlo mejor para ir resolviendo estos problemas. Esta es una gran caja negra y se puede abordar, ¿no es cierto?, la dinámica de grupos desde, bueno, una multiplicidad de formas. ¿Cómo hacemos esto? Ese es el abordaje cualitativo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto para lograr ese resultado deseado? Ese es el marco general de la organización. Bien parados en el área, en la disciplina de recursos humanos. Bueno, recursos humanos o gestión del talento humano, bueno, después, ahí si quieren tenemos la primera inquietud, ¿no? De cómo nos llamamos para definirnos, ¿no? Y darle un significado. Bueno, lo dejamos ahí. Ustedes si quieren van haciendo esas preguntas, ¿no? Esas inquietudes y las vamos llevando. Bueno, ¿cómo lo hacemos hoy si hablamos de formas? Hay ¿sí? ¿Qué pasa? Si no, no importa. Hoy hay una diferencia que es notable. ¿Cómo resolvemos problemas? No me voy a ir para acá. ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué problemas tenemos hoy en nuestra día a día cotidiana? ¿Cuáles son esos problemas complejos? ¿Y cómo lo resolvemos hoy, los problemas? Bueno, de hecho, estamos en una clase que es híbrida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos de forma virtual y qué es lo que hacemos de forma presencial? Esto tiene que ser una pregunta, ¿no? Porque definitivamente la metodología que utilicemos para resolver esos problemas, bueno, va a ser facilitadora o inhibidora de esos resultados esperados. Hacemos nosotros que está automatizado. Bueno, ahí nos vamos a ir preguntando también sobre, ¿no?, la inteligencia artificial, sobre las cuestiones, ¿no?, del avance tecnológico, la automatización, la tecnología. Esta agenda no es revolución digital, hoy es una normalización digital, nosotros casi que, ¿no?, estamos en convivencia permanente con esa tecnología. Ustedes saben que en Bahía Blanca el 7 de marzo tuvimos una catástrofe, una inundación, fue terrible para la ciudad. Estuvimos muchas horas sin
conexión. Esto realmente, ¿no? Como nos llevó de nuevo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Se lo comparto, ¿no? Como experiencia. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Y salimos a la primera cuadra y lo que fuimos a hacer es ayudar a nuestra vecina que estaba. ¿Qué necesitas? Entonces, la tecnología nos trae un montón de herramientas, la pregunta, ¿no? Es, por lo menos de los recursos humanos, este marco que estamos presentando, es ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿Cómo lo estamos usando? Bueno, así que bueno, acá en el dibujito es un poco esto, ¿no? Como gran pregunta, ¿no? ¿Qué resolvemos de forma presencial y qué resolvemos de forma remota? ¿Y qué se les ocurre acá? Acá sí podemos profundizar un poco. ¿En qué somos buenos para trabajar de forma remota, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, usamos muchísimo. Nosotros hacemos todo lo que compras, ventas, administración y bancos. Sí. O sea, cada vez más las actividades están metidas adentro de menos interactuamos con personas. O sea, cada vez menos interacción. Sí. Si vamos al banco, ya no vamos. Perfecto. No vamos. ¿Cuánto te sumaba ir al banco y quedarte 3 horas para que te No, realmente no me sumaba nada, todo okay. el tiempo, pero de alguna manera también trabajar más aislado y aportando un poco y viendo muy de todo, muy tu mundo, digamos. Esto que dice Diego es espectacular, ¿no? Porque nos facilita, nos agiliza, nos acelera un montón de procesos y a la vez nos desconecta. Sí, yo iba a decir eso, que justamente capaz para las cosas que uno hace individualmente tiene mucho más sentido eso de hacerlo virtual. Sí. Pero cuando uno necesita encontrarse con otros y generar algo en la virtualidad se pierde todo lo que se genera cuando uno está presencialmente en un. Eso que están diciendo es clave, es el eje de la gestión de la modalidad de trabajo, ¿no? Esto de cómo articulamos cuánto de trabajo remoto y cuánto de trabajo presencial. Y, digamos, en lo presencial había, no sé si se acuerdan, cuando estábamos ahí en el Congreso, estaba Gustavo Lucero, y Gustavo Lucero trae una metáfora que tiene que ver con la fogata, ¿no es cierto? Con generar un espacio que nos permita conectar emocionalmente, ¿no es cierto?, respecto de lo vincular, a ver, como para fortalecer confianza, cohesión, vínculos. Eso lo podemos hacer con la convocatoria presencial, ¿sí? Yo después quiero organizar una investigación con alguno de ustedes, seguramente el hecho de que nos hayamos encontrado, eso facilita mucho más que si participamos, bueno, allá, con los que están. Hola a todos, creo que no los saludé. ¿Cómo andan? ¿Cuántas personas hay? Hola, Regina. Allá. Ay, hola, ahí está, nosotras que nos comunicamos siempre virtualmente. Gracias por todo. No, Bueno, misma invitación que les estoy haciendo a los participantes presenciales. Por favor, siéntanse libres de interrumpir, de habilitar el micrófono y de ofrecer su comentario, ¿sí? Esa puede ser la dinámica. Bueno, así que lo que vamos a hacer en este... Sí, ¿quieres decir algo? Lo que vamos a hacer respecto de esta invitación es a pensar en los equipos de trabajo presenciales, ¿sí? Lo que se está, digamos, trabajando en esta investigación tiene que ver con la presencialidad, porque si bien es una investigación que empezamos a trabajar previo a la pandemia, ustedes saben que la pandemia fue, por supuesto, un acelerador brutal, ¿no? Digo brutal porque muchas veces empujó a muchas organizaciones a utilizar la modalidad remota sin preparación. Hoy ya estamos más formados respecto de las herramientas
que tenemos para trabajar justamente en estas modalidades híbridas, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, en lo presencial, hoy, sabiendo que hasta Zoom está convocando a sus trabajadores al espacio presencial, es decir, la virtualidad, ok, ahora necesitamos armar esta fogata y necesitamos conectarnos más, ¿sí? Acá, por supuesto, es clave el rol del líder, ¿no es cierto?, que puede identificar cuando mi equipo de trabajo necesita de este encuentro, ¿sí? Esto es absolutamente relevante. Entonces, el foco que vamos a estar haciendo en esta investigación tiene que ver con lo presencial y cómo se arma, ¿sí?, la dinámica en lo presencial, desde un punto de vista muy particular en la comunicación, porque ustedes saben que la comunicación, definida, si quieren, desde autores como de los clásicos, si pensamos en Paul Baclavi, es la influencia recíproca, es decir, ya no estoy pensando solamente en dos de los elementos, o en tres, o en la cantidad de miembros que estén participando, por ejemplo, de una reunión o de un equipo de trabajo, sino que estoy pensando además en los vínculos entre ellos, y eso es lo que termina siendo la autopista, digamos, la conectividad se da a través de esas relaciones, además de las características de los miembros, ¿no es cierto? Entonces, el estudio, digamos, que se puede hacer de la dinámica de los equipos ya no es mirar cada uno de los elementos, sino de lo que emerge de esta dimensión colectiva, ¿sí?, de grupo. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo medimos? Y esta fue una pregunta, ¿no? Porque nosotros empezamos a estudiar sobre los equipos de trabajo, sobre la diversidad, sobre la composición de los equipos, las características de lo que hace un buen equipo de trabajo. Entonces hablamos de un referencial común que se empieza a construir, hablamos de un objetivo compartido, hablamos de la distribución de roles, hablamos de los procesos, ¿cierto?, de colaboración, de flexibilidad, de adaptación, de coordinación. Bueno, todo eso empieza, ¿cierto?, a darnos información sobre esa dinámica, pero ¿cómo lo medimos? Esa es una gran pregunta. Y bueno, estamos en ciencias sociales, ¿cierto? Y en ciencias sociales, ¿cómo podríamos salir a medir? ¿Cómo lo estudiamos? Observando, esos son, digamos, los recursos, las metodologías clásicas, ¿no?, tradicionales de las ciencias sociales. Salgo a preguntar, armo un cuestionario, ¿no?, y armo, ¿no es cierto?, desde el enfoque cualitativo, bueno, una caracterización, una dinámica, bueno, puedo aproximarme a entender mejor qué es lo que pasa en esa caja negra, bueno, a partir de esas herramientas. Pero bueno, ya estábamos más cerca de la tecnología. Así que bueno, buenos investigadores y damos con una herramienta tecnológica novedosa, se había desarrollado en Estados Unidos, en el MIT, por supuesto, ¿no?, el Massachusetts Institute of Technology, ¿no?, difícil de pronunciar, el MIT, más fácil, en el MIT, y después se había replicado algo de esto en Holanda. Y habían desarrollado, y ahí vamos, unos dispositivos que los dejaron generosamente open source. Eso significa a nivel técnico que estaban disponibles para ser replicados, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que vamos a estar compartiendo. No hay problema. ¿Fui mucho? No, sí, nomás. Ahí está. Entonces, los dispositivos los habían dejado ahí open source, ¿sí? O sea, todos los planos técnicos de cómo armar unas plaquetas que básicamente tienen un micrófono que no contiene contenido. O sea, con el dispositivo yo no voy a estar grabando la conversación, por lo cual ahí hago un asterisco y dejo las cuestiones éticas, ¿sí? Me voy a dejar acá. Bueno, de hecho,
cuando tuvimos el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad para acompañar en el financiamiento del proyecto, todo el protocolo, el procedimiento, la caracterización de los dispositivos y demás, pasó por un comité de ética, porque esto aparte es experimentación con seres humanos. ¿Sí? En ese punto, digamos, de la investigación estábamos, así que se evaluó, sí, y pasó, así que estábamos dentro de los parámetros éticos y los armamos muy caseros, porque los bajamos, pedimos ayuda al Departamento de Ciencia, bueno, nos ayudó Ingeniería Electrónica, por supuesto, unos investigadores nos ayudaron a armar el sistema informático atrás, un software a medida, con un dashboard, entonces vos le ponés los dispositivos a los miembros de la reunión, y lo interesante de acá era que en Estados Unidos y en el MIT se habían hecho estas investigaciones en laboratorio, ¿no? Bueno, vamos a experimentar sobre esto, y los investigadores, o en un hackathon, en estas competencias, entonces con estudiantes, y en un grupo que tenía un guión, y entonces iban probando sobre esto. En Argentina, acá lo que hicimos en la universidad fue probarlo por primera vez en equipo de trabajo real, trabajo también a nivel, digamos, profesional, y entonces, ¿te puedo poner los dispositivos? ¿Qué es eso? Bueno, les explicaba, le mandas el protocolo, le firmas el consentimiento, ¿sí? Todo esto se fue ejecutando y fuimos levantando datos de reuniones reales que tuvieran, claro, para qué se juntaban, que tuvieran un objetivo de resolución de problemas. Entonces ahí lo que después les preguntábamos es, bueno, eso, ¿cumpliste con las expectativas? ¿La reunión fue efectiva? ¿Se cumplieron, ¿no?, las expectativas del cliente? ¿El entregable fue...? Entonces ahí lo que hicimos entre ¿no?, ahí un cordón de zapatillas, digo, lo que muchas veces asusta, wow, la tecnología, los dispositivos, bueno, una plaquetita, ¿no es cierto?, que on-off, y ceros y unos, porque está hablando o no está hablando, eso es todo lo que levanta el dispositivo, y con una señal de Bluetooth manda toda la información a una computadora que queda prendida ahí en costadito y ya. El trabajo fue evolucionando también. Primero, el investigador, mi investidura, estaba en la reunión y yo no escuchaba nada, pero chequeaba que todo estuviera andando correctamente. Y después le pudimos dar autonomía y bueno, dejamos ahí que funcionen los dispositivos y ya nadie participaba en la reunión. Estas dos cuestiones que por ahí lo levantamos con este asunto, que es en una de las primeras reuniones, ¿sí?, hubieron personas que no quisieron usar el dispositivo. ¿Sí? Y esto es interesante en términos de gestión de recursos humanos, ¿cierto? Porque uno viene envalentonado con la implementación de la tecnología y vamos a ver cómo podemos caracterizar la dinámica del grupo, si es eficiente, si no es eficiente. Bueno, y esto como, si instrumentamos esto en una reunión del trabajo en donde ustedes estén, en un equipo de trabajo del que ustedes participen. Bueno, puede acontecer, ¿no?, que haya alguna resistencia. Algún tipo de condicionamiento que la persona como que también condicione en cuanto a su participación en la reunión. No sé si eso te lo trasladaron o no. Esto a nivel de técnica de administración, por ejemplo, en administración de recursos humanos hay una técnica que se llama Assessment Center, que se diseña para seleccionar personal, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon una técnica, se hacen distintas actividades en donde los candidatos que postulan a un puesto de trabajo desarrollan esas actividades con un facilitador, pero en realidad hay más personas, que son evaluadores, que están mirando el comportamiento de esos candidatos en la sala, digamos. Claro, los primeros momentos sí, estamos más, ¿no?, como encarnizados ahí, preparados, ¿no?, como para responder adecuadamente a la situación, salen nuestros mecanismos de defensa, pero si el evento es lo suficientemente bien gestionado y la dinámica se pierde, bueno, esto finalmente se va normalizando, así que sí, seguramente haya algo de esto al principio,
En estas reuniones particularmente no declararon ninguna interferencia, al contrario, todo se desarrolló normalmente digamos, la reunión transitó digamos, de forma normal, ¿sí? Regular. Fueron estas reuniones de esta manera. Lo que yo les quería mostrar, de alguna forma, era un pequeño recorte de aquellos datos como más característicos de qué es lo que pudimos levantar, ¿no? Como dato interesante con el uso de estos dispositivos. Así que... ¿Qué medían esos dispositivos? esto. ¿Solamente lo que está, la persona que está hablando? ¿O El dato el dato que estamos levantando se limitaba solamente, sí, es cierto, digo lo que vos decís, que hoy ya existen otros mecanismos tecnológicos que permiten medir temperatura, sudorción en las manos, movimientos, ¿no? Todo esto tiene una complejidad superior, ¿no es cierto? Y ni hablar que eso va a demandar una gestión de recursos humanos, ¿no? En términos de aceptación, de confianza, ¿no? De transparencia en los datos. Hay una cosa que fue muy, muy clave para la aceptación de la invitación a la participación, fue que esto formaba parte de una investigación académica que no iba a evaluar el desempeño de los miembros de la reunión y que, digamos, había una diferencia muy marcada entre el funcionamiento del equipo como tal para la empresa, que lo que nosotros estábamos monitoreando. Esto fue clave. Ahora bien, digo, si la persona sabe que está monitoreando cuando habla, seguramente va a querer hablar para no quedar después por la reunión, o sea, va a modificar su comportamiento en función de su resultado. Y de lo que nosotros pudimos observar, porque al principio, fíjate que la técnica de la observación de la reunión, primero nos sirvió para verificar algunas cuestiones salientes de los indicadores, ¿no es cierto? O sea, la observación ahí del investigador también fue aportante, ¿no es cierto?, respecto de la dinámica. No hubo una modificación, digamos, de la lógica regular de cada uno de los miembros. 3 métricas. Después de cada una de las métricas hay un montón de indicadores que podíamos ir viendo, pero para compartir con ustedes qué era lo que podíamos medir con esto, un dispositivo muy sencillo que se puede hacer en la universidad con unos estudiantes de ingeniería electrónica que dieron una mano, una PPS y se cuadró así, salió hermoso. Lo primero es lo que vos decías, ¿no? Algo de la distribución de la vocalización, es decir, cómo el tiempo que tenemos en la reunión se distribuye en los miembros. ¿Quién habla y quién no habla, básicamente? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que se hable o que no se hable? En las investigaciones anteriores, lo que decían era que era mucho mejor a nivel de eficiencia si la distribución era equitativa, es decir, si todos hablamos y participamos de la reunión en el mismo nivel, de la misma manera. Ahora, esto para nosotros en reuniones de trabajo reales no siempre fue así, porque respecto de los roles en la dinámica, muchas veces puede suceder, piensen ustedes cómo participan en las reuniones, de qué manera se da esta métrica, la distribución de la vocalización. El jefe muchas veces está escuchando a los técnicos y después toma una decisión. Tal vez participa muy poco, pero lo que participa define luego el quehacer del grupo, el comportamiento que es lo que se va a hacer después. Es decir, lo que nosotros identificamos es que no correlacionaba con la eficiencia de la reunión esa distribución de la vocalización. ¿Me siguen? Pasaba con la opinión cuando se convocaba a un referente técnico, que era el que tenía que explicar determinado funcionamiento. Ahora, si nosotros estamos en un momento, primero, de nuevo, rol de recursos humanos, ¿quién convoca? ¿Para qué se convoca? ¿Quiénes están participando de la reunión? O sea, todos los que están ahí tienen que participar y opinar y construir, o hay uno que está ahí que en realidad no. Bueno, estas son cuestiones, digamos, que se dan en el ámbito del trabajo, no todo es tan prolijito, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos, por supuesto, terminan afectando si yo este indicador lo tengo que leer como un indicador directamente relacionado a la eficiencia. Lo que nosotros decimos es que no, ¿sí?
las primeras investigaciones ponían mucho foco en esto, porque claramente era como el indicador más fácil de leer también, ¿no? Nosotros lo que nos fuimos dando cuenta es que ese indicador está bueno tenerlo. ¿Por qué está bueno, por ejemplo, en términos de gestión de recursos humanos? Ya los del MIT tienen una aplicación en el teléfono y pueden ver los resultados en vivo de lo que está pasando. Nosotros todavía estamos con el procesamiento de los datos post reunión, ¿no es cierto? Yo puedo leer los datos después de que me llevo la información, la proceso y ahí tengo, digamos, desde el dashboard puedo ver cómo dio. Pero si yo lo tengo acá, para recursos humanos, o sea, ustedes llévense esto también. El moderador de recursos humanos, si estoy en una reunión en donde hay una o dos personas que no están participando, le tengo que dar la palabra. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es decir, si estás convocado, estás participando en la reunión, sería importante, ¿no es cierto?, que alguito, ¿no?, participe o entender que eso me permite generar, ¿no es cierto?, mayor diversidad en algún momento de la reunión que será más divergente antes de converger, digamos, ¿no? Pero saber cuál es la postura, la opinión de esa persona. Lo mismo sucede cuando hay uno que está dominando. ¿Cuántas veces participamos de una reunión en donde uno toma la palabra y la larga? Y esas reuniones, ¿cómo son por lo general? Eso sí, con un indicador respecto de métricas, digamos, dentro de las métricas de distribución de la vocalización, un indicador que se acercaba, ¿no?, a la ineficiencia, a la menos eficiencia, ¿no? Que cuando hay uno que domina, toma la palabra y no comparte ese tiempo con los demás, esto sí traía una sensación de que no había sido del todo productivo, ¿sí?, el encuentro. Sí, venga. Una consulta, cuando estás hablando de las reuniones, grupos, invitados y demás, ¿qué cantidad de personas estás hablando? Mirá, probamos con reuniones de 4, de 3, de 4, hasta 8. Ese fue el rango. 19, 14 formalizadas y ya tenemos datos de 19 reuniones reales de equipo de trabajo. De nuevo, esto es con, digamos, a ver, sería interesante pensarlo, es fundamental la pregunta que están haciendo, porque no es una investigación en este momento cuantitativa, es una investigación cualitativa de estudios de caso que trae un elemento cuantitativo al análisis. ¿Y el ámbito es el ámbito público-privado, privado? Por lo general, privado, tenemos 2 reuniones de lo público, de este marco, por lo general privado, sí. El indicador que empieza a aparecer como más interesante, como más relevante, es este segundo, el de frecuencia de turnos. Esto estaba menos estudiado y ahora a nosotros nos interesa saber más qué pasa, cómo se caracteriza esa reunión de equipo, esta dinámica con la frecuencia de turnos. La frecuencia de turnos es la rapidez en la toma del turno, es decir, mientras yo estoy hablando, estoy usando un turno. Hablabas recién, ¿cómo es tu nombre? Marcos. Marcos, ahí tomaste el turno 2 y lo vuelvo a agarrar yo, ¿sí? Esta dinámica, ¿sí?, el va y viene, la vocalización, es esta métrica de frecuencia de turnos. Ahí les voy a contar un poquito sobre eso. Y lo tercero es... Perdóname, el rango de uso de la palabra. El rango de uso de la palabra, exacto. El tiempo de pertenencia de esa vocalización. La superposición sería cuando estamos solapando el mismo turno, donde hay un momento en donde estamos hablando los dos. ¿Y cuál sería la impresión inicial, si tuviéramos que ser intuitivos? Que es ineficiente, exacto. Se venía hablando de la ineficiencia en decirlo, que básicamente no está escuchando nosotros. No te estaría escuchando, así que eso sería el indicador, digamos, intuitivamente, pero por haber avanzado con esta investigación,
empezamos a encontrar algunas sutilezas en esta superposición. Y algunas que no estaban tan mal. Sobre todo, piensen que los indicadores los tenemos que analizar de forma integrada. Si yo analizo solamente esto, tal vez esté haciendo una mala interpretación si no veo, por ejemplo, tengo mucha dominancia, pero tengo mucha frecuencia de turnos, entonces tal vez no sea tan relevante, esa persona no obtuvo toda la información de forma de monólogo, ¿no es cierto? Bueno, eso es, digamos, lo que nos permiten ver los indicadores de forma integrada, no pensamos como tres cosas diferentes. Por supuesto, a nivel de análisis, como todavía no somos tan rápidos como inteligencia artificial, ¿no? Como a ir analizando de a poco y después integrarlo todo, seguramente sea el procedimiento que nos vaya sirviendo. Bueno, ahí le habíamos dedicado un poquito a cada uno. Yo acá les traje como para que vean cómo te muestra el sistema, ¿no? Esto de participó o no participó. Volveme una. Para el otro lado. Bueno. ¿Voy para atrás? No, está yendo por el otro lado. ¿Y esto? No, para no sé. Sí, intenté con las pies, avanzó un montón y hay que volver con, no sé cómo. La presentación. Sí. Para el otro lado. Ahí. Perfecto, gracias. Así nos muestra, esta sería una persona, ¿sí? Una primera parte que no participa nada, fíjense acá se participa y esta no está participando, y después se configura el umbral del volumen. Lo que van a hacer los dispositivos es comparar, ¿no es cierto?, con lo que está, el umbral que está sucediendo en los miembros laterales, digamos, y eso es lo que me termina dando esta distribución, ¿sí? Ahí no se termina de ver bien. Si movemos un poquito las cámaras, les ponemos un costadito, así les muestro. Sí. ¿No se pueden poner costados? ¿O acá? Bueno, no importa, no te preocupes. Vamos a tenerlas. Las tenemos ahí, chicas, están ahí en el medio de la pantalla, sonrían, que todos los están mirando. Eso, ahí más lindo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Iba a mostrar algo de eso. sí, básicamente, alarma a nivel de gestión de recursos humanos, ¿sí? Hay una persona, ¿no es cierto?, que está dominando. Ustedes ya no necesitan los dispositivos para poder identificar esto, ¿no? Están moderando una reunión, están participando de una reunión y están viendo que hay alguien que no está participando, lo invitamos a participar y hay alguien que... esto es más difícil, ¿no? Esto es más difícil. Esto yo creo que es un gran recurso en la gestión de recursos humanos. Si tuviéramos esa aplicación, porque entonces no soy yo, señor director, que le dice que tiene que entregar la palabra, ¿no? Nos dice por favor, ceda la palabra a los demás. Esto sería maravilloso, ¿no? Imaginémonos que estamos ahí, como todavía no estamos ahí, tengan amable esa instrucción y esa invitación práctica, súper práctica para la eficiencia de la reunión. Bueno, sobre la frecuencia de los turnos. Sí, fue bastante claro, de nuevo, no es que podemos generalizarlo porque la cantidad de casos que tenemos en este estudio todavía no nos permite decir siempre es así, estamos todavía en modo exploratorio, pero cuanto más ágil es esa entrega de turno, entonces más eficiente es la reunión. Y esto sí, el mundo de hoy. Tuki, 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 tuki. Cuando empieza a ser más ping-pong, entonces ahí llegamos más lejos. El indicador es menos de 3 turnos por minuto, empezaban a dar bien los resultados de la reunión.
cuando había, ¿no?, más de 19 segundos, 20 segundos, una persona tomando la palabra, fíjense que no es mucho. Pero esto, digamos, este es el dato. El dato es más de 19 minutos aburrido. No quiero hablar de noción. ¿Eh? ¿Vale llevar esto a la vida personal en una discusión con la familia? ¿Eh? No sé, ¿alguno de ustedes que lo investigue? Puede ser. Que se anime a ver si tenemos esos mismos niveles de resistencia. Pero bueno, más de 19 segundos hasta ahí. Sí, una cosa así que funciona para todo. Porque entiendo que hay cosas que requieren de argumentación y eso no pasa en 3 segundos y 4. Una cosa es estamos decidiendo, no sé, si color son las cortinas y color vamos a poner iluminación. Entonces, bueno, va a ir todo muy rápido. Sí, Diego, pero vos pensá esto. Si yo tengo una argumentación que hacer y expongo, y en ningún momento pregunto, ¿se entiende? ¿Me sigue? Puedo la misma argumentación recortarla en pequeñas dosis. Esto no sé si estuvieron vinculados con los conceptos de metodologías ágiles, pero para poder avanzar de forma ágil, lo que hay que hacer de un mismo bloque de contenido hay que segmentarlo en sus pequeñas partes, porque esto es lo que me da a mí justamente la cintura, la flexibilidad para ir haciendo ajustes intermedios. Si no, yo asumo, ¿no?, que funciona de una manera, que es mi perspectiva, y esto no me está permitiendo agregarle diversidad a la idea. Finalmente, para eso nos juntamos, si no, me voy remoto solo y resuelvo. Si no resuelvo. Si yo tengo que resolver, tomar una decisión de forma analítica, soy quien toma las decisiones, lo puedo hacer de forma remota, pero cuando yo necesito de los demás. Supone que para eso hice la reunión. Se supone que para eso hiciste la reunión. Exacto. Bueno, pero tú también vos contabas el caso del técnico que iba también. Moquetas es el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Y así todo. 19 segundos. Entonces, pero el medio, ¿qué? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo sería? Una pregunta, una pausa. Esto se vincula mucho con la superposición, porque lo que nosotros identificamos, pues fíjate que se cortaría el turno si en el medio, y ahí vamos con este pequeño detalle de la superposición no siempre fue mala. Lo que nosotros identificamos es que había 1, 2, 3, 4, 5 tipos de superposiciones diferentes. La primera es la informal, al principio. Imagínense, llegan las personas a la reunión y están hablando de los fiscos, están hablando de cómo llegaste, están diciendo el trabajo que había, el tránsito, bueno. Ahí hay, ¿no?, como más solapamiento. Y bueno, ese tipo de... ¿Planteará una manera de vincularse con los demás, el que siempre interrumpe? Bueno, sí, probablemente, ¿no? Estamos basados en la redundancia de comportamiento. Pero, digamos, ese tipo de superposición, ahora si queremos avanzar, ¿no?, futuras líneas de investigación, digamos, sería el menos relevante en términos de... Sí nos interesaría saber cuánto dura, ¿no?, para darle sentido a qué tan eficiente es una reunión o no. Si tengo superposiciones de las informales, ¿no? Eso también me daría para abajo el indicador, ¿no? El disruptivo sí. El disruptivo viene con la toma del turno. ¿Vieron cuando hay una persona hablando y el otro empieza a hablar arriba y entonces le termina como robando el turno porque habló más fuerte o porque sostuvo la vocalización más tiempo? Ahí tuvimos un disruptivo y yo te lo cedí, ¿no? ¿Se vio? Lo vamos bien. El confirmatorio, fíjate que podría ser tranquilamente la situación de ese técnico, ¿no? Y el confirmatorio es, ajá, sí, 7,32. Estoy hablando encima del otro, pero estoy confirmando, eso bienvenido, porque eso en realidad, a nivel indicadores, le está dando el pequeño turno al otro y te lo está devolviendo. Entonces esos 19 segundos, en realidad fueron 4 minutos, me los está recortando. Entonces a nivel indicadores y dinámica de grupo, me sirve.
Bueno, el competitivo con el turno sería como un disruptivo que después termina entregando, ¿sí? Y el relativo a los subgrupos. Cuando tenemos, ¿cierto? Por supuesto, en reuniones de 3 personas no voy a tener un subgrupo, pero ya a partir de 4 personas voy a tener subgrupos. Lo tuvimos que pensar y lo escribimos, ¿eh? 3 grupos de 3 no tienen subgrupo. A partir de 4 sí. Muchas veces en las reuniones de trabajo se arma, ¿no? El pica-pica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el buen facilitador de recursos humanos, el buen moderador, el buen líder, el buen emprendedor? Sí, la convocatoria del grupo grande. Volver al grupo grande, ¿sí? Si esos subgrupos son de lo informal, ok. Ahora, si esos subgrupos se dan compartiendo información que es productiva para todo el grupo, ahí necesitamos socializar de forma integrada esa información. ¿Sí? Más de 2 segundos me estaría hablando de que esa superposición no fue confirmatoria, porque las superposiciones confirmatorias son cortitas. Bien cortitas. Ahí como que nosotros con los indicadores terminamos encontrando ahí cuál era el punto, ¿no? ¿Y en las otras categorías llegaron alguna? Ahí ya tenemos que seguir avanzando en la investigación. Tenemos que hacer algunas reuniones dirigidas, ya las tengo grabadas, pero lo que tenemos que hacer es pegarle etiquetas de inteligencia artificial a cada una de esas superposiciones para que después el mecanismo de aprendizaje automático pueda identificar y nos pueda decir automáticamente qué tipo de subgrupo es. Exacto. ¿Qué tipo de subgrupo de superposiciones? Al momento no, al momento me arroja el dato de superposición. Por eso esto lo pudimos identificar cuando se sumaba la observación cualitativa del facilitador. Se armó el despelote, no se armó el despelote, esto fue y era así como con el cronómetro para poder ver también en la métrica. Pero bueno, salió. Superposiciones de ¿cuál sería el rango más o menos? Estaría bien, de 2 segundos más lío. Sí. En la realidad, ¿cuánto más era el lío? O sea, pero fue eso, ¿eh? Fue más de 2 segundos, ya era. Pero detectaron superposiciones muy largas. En realidad, no, porque la superposición no terminaba. Reuniones laborales y organizaciones productivas. Entonces ahí lo que empieza a jugarse es el rango, la jerarquía. Y bueno, si el jefe o el técnico está hablando y vos estás encima, y 5 segundos, ya después uno accede. Eso también, no, la superposición, porque no tuvimos reuniones de gran conflicto. Estas reuniones fueron todas reuniones que fluyeron orgánicamente, no eran reuniones de mediación. Tal vez en el ámbito judicial sería diferente, ¿cierto? Por eso es muy importante especificar el contexto, exacto. Sí. ¿Se va entendiendo por allá? Súper. Sí. Bueno, venimos. Ya está, mucho más. ¿Se refuerza la dinámica del equipo? Hasta ahí, no quería más información. Patrones más o menos eficaces. ¿Se va repitiendo? Y esta es una pregunta que está bueno que nos la llevemos también para confirmar. Este grupo sí nos pasó, ¿eh? En una de las empresas pudimos hacer 3 de un grupo que no era exactamente el mismo grupo, ¿no? Porque esto es lo que sucede en las empresas. La empresa no es que sí o sí, ¿no? Los 5 individuos siempre se repetían, como para poder levantar los datos, eran estos 5, después eran estos 3 con otros 2, después eran... pero en esas organizaciones, en esa organización que se destacaba una frecuencia en el intercambio de turnos alta, es decir, que eran reuniones súper dinámicas, súper ágiles, se mantenía en ese nivel de agilidad. Y en otra empresa que lo aplicamos también, lo mismo con el grupo, se mantenía el nivel denso. Entonces, la pregunta es, bueno, eso todavía no tengo datos para decir
la configuración, la dinámica de un equipo de trabajo se sostiene en el tiempo con equipos estables. No me animo a decirlo todavía, pero bueno, tal vez la próxima vez que venga a contarles, lo tengo. ¿Qué es? Debería haber. Yo creo, me impresiona que sí, que hay un patrón de comportamiento redundante en la comunicación de la dinámica de grupo que va a estar afectado, probablemente por la lógica organizacional. Nos comunicamos más o menos de la misma manera en los grupos en los que pertenecemos, por ahí cada uno puede hacer su reflexión. ¿Cuál es el planteo? Si la lógica, el patrón de comportamiento, en el patrón comunicacional del grupo se sostiene de reunión a reunión. Del mismo grupo. ¿Sí? Eso se llamaría estudio longitudinal. Si en el mismo grupo, ¿no? Los indicadores dan siempre igual. Entonces reforzamos permanentemente los patrones de comunicación que utilizamos en nuestros equipos de trabajo. Si yo domino en la conversación, ¿domino siempre? Entonces, ¿qué les parece? Se queja siempre. Sí, no tengo contenido, ¿eh? O sea, uno puede... Y no, esa es la crítica, digamos, la limitante, ¿no? De todo. Por eso el nivel de percepción de eficacia era correspondiente, digamos, de forma agrupada a los propios participantes, ¿no? Uno desde afuera le puede decir más o menos. Pero... Eso quería preguntar. Completamente la medida de eficacia contra la cual contrastás con esa la réplica, autopercepción, por cuestionar. Sí. Coeficiente, no coeficiente, una escala de valores ya aprobada, validada y se administra eso. Sí. Bueno, lo de la firma de consentimiento, un poco esto era al final lo que quería traerles, ¿no? Las cuestiones éticas y demás, y un poco trabajando esto, ¿no? Como desde recursos humanos, ¿sí? La pregunta sería, la pregunta sería, ¿es resistencia al cambio o es falta de gestión? Porque de nuevo, si nos dedicamos a explicar el objetivo, ¿qué vamos a hacer con los datos? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? ¿Para qué sirven? Bueno. Hay un poco, o sea, resistencia siempre va a haber, porque siempre va a haber algo de confianza en el que está haciendo objeto de estudio, y también es falta de gestión, porque, bueno, si yo supiera realmente comprar y tener confianza, todo muy fácil. ¿Quiénes quieren más resistencia? ¿Quiénes no? Bueno, es como una gran inquietud, ¿no? Que se plantea ahí. Depende del riesgo, o sea, de lo que percibe. O sea, puede ser que alguien tenga resistencia al cambio y se cree que va a quedar desplazado. Exacto. Puede ser que alguien tenga resistencia al cambio y se cree que va a quedar expuesto. Pero solo depende del riesgo que percibe. Los formadores, los menores, se explica también. Lo generacional. Claro, sí. A veces no. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, Ay, no te preocupes. Ya está. Había muchas gracias. Eso te van a hablar. Lo importante es que no se pierda Bárbara, que está ahí, que por ahí tiene alguna pregunta, algún comentario. Micaela, bueno, yo agradezco a Ivana que se pongan las cámaras si alguna tiene ganas de compartir alguna experiencia, algún comentario de todo lo que se estuvo compartiendo, los escuchamos. Habría que evaluar las coherencias entre lo que se habla y las acciones posteriores. Sí, ahí ya tenemos que hacer una investigación sobre evaluación de desempeño, respecto a las toma de decisiones. Está bueno, resistente. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, un gusto escucharte. Se me ocurrió esa pregunta o ese comentario. ¿Cómo?
No, por que eso, estaba pensando. por ahí, primero los condicionamientos que puede tener una persona con ese dispositivo en las reuniones y también hay o sea, a ver, voy a tratar de no irme por las ramas. Depende del rango también que tenga dentro de la organización y qué rol deba cumplir, porque por ahí te mandan a una reunión de una conversación difícil o complicada y tenés, y por ahí no cumplís con la expectativa de tu jefe en una reunión y estás monitoreando, iba por ahí a ver si... En línea con eso tenía la pregunta siguiente, a cuántos eran en el equipo, era si más o menos el rango donde se hacía sí. era similar a los participantes. Quizás un jefe, pero después el resto, más o menos todo el mismo rango, digamos. ¿Cómo era la organización, digamos? Y en 14 reuniones diferentes hubo diversidad, pero por lo general en esas reuniones había, por ejemplo, rango de director, de 2 gerentes, antes, digamos, sí, lo que se observaba en la reunión era la participación de cada uno de los miembros en función, digamos, del rol que ocupaban en la organización, seguro, por eso digo que el foco de la investigación no está puesto en el elemento individual, ¿no es cierto?, sino en la interacción de las personas, justamente, ¿no? Lo otro que es importante destacar es que el objetivo de todas estas reuniones era o resolver un problema o cumplir con un objetivo, es decir, esto también es marca. No era una reunión de mediación, no era una reunión de evaluación de desempeño, no era una reunión de... Sí, podía ser de creatividad porque, por ejemplo, en una de las reuniones estaban en pleno proceso de que desembarcaba el sistema de pedido ya, estamos hablando hace un par de años atrás, esto parece que ya forma parte de nuestra vida, fíjense, ¿no? O sea, la rapidez en o sea, 2022 en la investigación y estamos hablando de que esto ya está naturalizado, ¿no? Pero en ese momento se habían juntado una persona responsable de uno de los locales, el gerente, el de administración, el de facturar, ¿no? Digamos, distintos roles en la organización para definir qué hacían con su propio delivery. Porque si le dábamos a pedido ya, ¿qué hacemos con los nuestros? ¿Qué hacemos? ¿Les facilitamos que entren a pedido ya? ¿Los mantenemos? ¿Les tenemos que seguir pagando cuando pedido ya nos da otro valor? Bueno, era una solución, un problema que tenía que poder resolverlo, con lo cual cada una de las personas invitadas a la reunión tenía que llevar su punto de vista, sus datos y demás, y eso ayudaba simplemente a que tomen una decisión sobre qué hacer. Digamos, como el resto de las reuniones también tenían un objetivo o un problema que tenían que resolver. Y ahí vuelvo a la fogata, ¿no? Porque finalmente, qué productivo es que nos juntemos para eso, ¿no? Para que cada uno pueda aportar una mirada diferente para resolver los problemas y que eso sea tenido en cuenta. O sea que me voy por cualquier lado. La fogata antropológicamente se plantea que es el origen de la familia en las cavernas. El fuego hacía que necesites estar cerca. Cuando ya eran muchos en la tribu, quedaban fuera de ese fuego tan cerca, con lo cual agarraban y armaban un nuevo fuego. Ajá. Al costado, una nueva fogata. Familias. Es el origen de las familias. Ajá. ¿Digo? Sí, señor. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Yo quería consultar si tuvieron en cuenta algunos sesgos en la investigación, porque a mí se me ocurren algunos como el hecho de avisarles, aunque sea algo ético, el hecho de avisarles a las personas que van a ser monitoreadas en su comunicación, ya cambia el comportamiento de las personas. Y también otro que se me ocurre es si tuvieron en cuenta en qué fecha lo hacían a estas investigaciones
Quiero decir, si era en diciembre, que estamos ya por entrar a las fiestas, o es a mitad de año. Y también el otro sesgo es que no hay manera de medir el lenguaje corporal. En algún momento van a mm, hacer la investigación con, digamos, puliendo ciertos detalles para volverla más sofisticada, por Ah, así decirlo. me encanta que haya interés, porque empiezan a dar preguntas. Para la primera pregunta, ¿me repetís? No sé, sí, en cuanto a la metodología, ahí no llegamos, pero podemos volver a esa diapositiva si querés. Había 6 pasos metodológicos, ¿sí? Que seguimos de forma sistemática. No, tranquilo, no te preocupes, para poder ser prolijos. Y uno de los, o sea, primero el líder del equipo de trabajo nos daba autorización como para poder medir. Después se enviaba un documento con todo el protocolo, los objetivos, para qué era, digamos, esto el encuadre de lo académico, la manipulación de los datos, después se los íbamos a dar, digamos, se trabajó de una manera muy, muy prolija para que todos estuvieran de forma anticipada, sabiendo que en el momento de la reunión se iban a encontrar con un dispositivo y con, bueno, por supuesto, los grupos en los que medimos algunas veces, lo hicimos la primera vez, y después, sí, dale, sí, listo, chao, eso fluía naturalmente, digamos. Lo que se pudo identificar ahí era como también la normalización en la incorporación de la tecnología, porque lo primero era, esto para, sí, lo leí, ¿no? Como había algún comentario que tenía que ver con familiarizarse con eso, y ya después se lo apagaban y se lo aprendían solos, o sea, sabían perfectamente cómo funcionaba el dispositivo, porque les habíamos mostrado cómo salía la información, que la información se guardaba de forma confidencial, que no había identificación de las personas. En ese sentido, fuimos muy prolijos para digamos, cuidar todos los aspectos que tenían que ver con la transparencia de los datos, de acceso a la información. Bueno, era básicamente todo ese cuidado lo que al comité de ética le pareció que estaba ok. Después me preguntaba sobre los momentos del año. Todas las reuniones que administramos fueron en distintos momentos y respondían a un problema concreto. En un momento, por ejemplo, sí había una reunión, por ejemplo, que tenían que resolver para certificar una ISO, tenían que resolver el traspaso de una información que venían haciendo en papel a la digitalización. Eso lo tenían que cumplir en un plazo específico y eso le daba cierta urgencia al tema, pero bueno, digamos, en organizaciones del mundo privado, productivas, es raro que algo no sea importante, urgente y haya que resolverlo, con lo cual, digamos, no hubo una que dijéramos, esto sí era, digamos, definió, ¿no es cierto?, contextualmente una cosa diferente, ¿no? Todas tuvieron la energía, digamos, de una reunión productiva laboral. Y lo último creo que no, creo que a nivel, digamos, nos interesa más, para Micaela, nos interesa más avanzar con la integración de esta información para esta información, porque digo, no se trata de tener un montón de datos, de métricas, sino de las que tenemos, poder usarlas y poder usarlas bien y que nos sirva a nivel humano, ¿no es cierto? Entonces nos parecía que a nivel de recursos humanos era más práctico tener la información en vivo, como que eso que tenía más valor para nosotros, primero, y después lo otro que queríamos hacer, como futuras líneas de investigación, era integrar esta tecnología también para las reuniones Zoom. Entonces, poder comparar, por ejemplo, qué pasaba a nivel remoto y qué pasa a nivel presencial, eso nos parece que va como en línea de los modelos que tenemos para trabajar, ¿no? Como voy incorporando los sistemas híbridos como las metodologías de trabajo más naturales. Sí. Esas serían como las dos líneas. En vez de sumar más datos, como darle esa dinámica a los datos que tenemos. Claro, y en Zoom podés ver la reacción de la gente, la expresión de la cara y todo eso. Eso es súper interesante lo que decís. Sí, que hay sensores y dispositivos que miden otras cosas, existen, hay, y se pueden acceder y sí, hay información sobre eso, sobre colores en las mejillas, movimiento de manos, incluso movimientos oculares. Eso en marketing, por ejemplo, ya se está usando
para ver dónde se ve en la pantalla y demás, eso sí, son otras tecnologías. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Otra pregunta. Ahí va arriba. No va ahí. ¿Cómo, Daniel? Vamos. Bueno, No, si tenían preguntas, digo, como escribieron como comentario, sí. Sí, Marco, una consulta. Si me dijiste más o menos qué cantidad de personas tuvo en el rango de trabajo de ustedes, Sí. pero apelo a tu conocimiento y al estudio de la temática, en reuniones de 20, 30 personas. ¿Cuál supones o cuál estimarías vos que de esas tres variables habrá por ahí la más necesaria para tener reuniones productivas, tener en cuenta? Regina, ¿podrías repetir la Sí. Ahí donde estás, porque no lo escuché. La pregunta de Marcos tiene que ver con la cantidad de miembros en la reunión y cuál sería la impresión de métrica relevante en reuniones grandes de más de 20, de 30 personas. Hay una cosa que a mí me parece interesante, que es también medir este tipo de datos en otro tipo de dinámicas, por ejemplo, en talleres para el aprendizaje, ¿no es cierto?, en docencia. Imagínense que con estos datos, y teniéndolos tan claros, la semana pasada participo de una reunión en la mesa de emprendedurismo, por ejemplo, en Bahía, y una reunión grande, estoy tratando de irme a reuniones grandes, bueno, en una reunión en donde se estaban compartiendo algunos avances de distintos grupos de una plataforma de tecnología, bueno, nosotros me voy metiendo cada vez más en esos ámbitos, reunión de 15, de 20, digamos. Más de 20 me cuesta como imaginarme la configuración de una reunión. Tal vez me imagino más una exposición, una dinámica, más llevado al ámbito de lo educativo, ¿no? No sé cómo te imaginas una reunión de 30. ¿Sí? Reunión de Consejo Superior. La reunión de Consejo Superior, claro. Dan la palabra. Sí. La métrica que nosotros identificamos más relevante de todas es la frecuencia de turno. Como si yo tuviera que elegir una sola, es esa, es la frecuencia de turno. Y a partir de la frecuencia de turno seguramente se ordenan las demás. Por supuesto, cuanto más frecuencia en los turnos haya, voy a tener más chance de superposiciones competitivas por un turno o afirmar, ¿no? de confirmación. Como más democrática la reunión. Se ceden más las palabras. Exacto. Y se escucha todo. Sí. O casi. Mayor superposición. Podría haber más superposición, pero sería una superposición que no afectaría la eficiencia final de la reunión. Bueno, por lo menos en términos numéricos no, pero uno, digamos, llevándose esto, cuando participa de la reunión, empezás a decir, bueno, ¿cómo andaría? No tenemos todavía acá en Argentina la posibilidad, ojalá la tengamos pronto, pero digo, qué interesante que todos empecemos a pensar con esos lentes, ¿no? Para ver qué pasa. Porfa, compartime después. ¿Cómo sería una aproximación así a mano alzada de esa reunión de 30? Para nosotros es súper interesante. Ahí quedó. Mati, ¿alguna otra consulta más ahí? No. No. Pero bárbaro. Bueno, agradecemos entonces a todos los presentes allá virtuales. Un aplauso para Rocío. También el presente de la Universidad de Voz. Gracias. Gracias por recibirme.
Y a los virtuales y a los presentes contarles que cuándo es, Barbie, la próxima charla, así ya los invitamos. El 4 de julio. El 4 de julio, con un docente de Entre Ríos que nos va a hablar respecto de inteligencia artificial en investigaciones en ciencias sociales. ¿Sí? Así que los invitamos a todos, esa va a ser 100% virtual. Regina está más cerquita, así que tuvo la amabilidad de venir. Bueno, buenas noches a los que están conectados. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias, que anden bien, buen Regina. fin de semana. Chao, chao.